gustaría cerrar un poquito el bucle con Silvia y Natalie acerca de la importancia de la pedagogía, por decirle de alguna manera, de las humanidades digitales en nuestro contexto mexicano. Yo veo en la pedagogía de los métodos digitales en el contexto mexicano también otra brecha que experimenté cuando hice la maestría en humanidades digitales. Y la principal fue la mala educación, tal vez, no sé, en matemáticas que tuve desde la primaria hasta la prepa. Creo que para entender los métodos digitales, las matemáticas son como la base, o sea, porque todo el mundo nos gusta llenarnos la boca con el concepto de algoritmo, ¿no? Así como, es que los algoritmos y los algoritmos esto y lo otro, pero pues los algoritmos son matemáticas y para entender estos métodos, pues hay que entender ese lenguaje. Creo que ese ha sido un gran reto, o sea, no me lo esperaba, pero fue gracias a un chino que estaba en mi maestría que sí pasé las materias, porque especifico que un chino, porque creo que tienen muy buena educación en matemáticas, o sea, honestamente la manera en que les enseñan a ellos son mucho más fáciles de las que me las enseñaron a mí. Yo no sé si me quería complicar la vida el maestro o tenía ganas de verme con un 6, o sea, realmente son muy buenos métodos. Entonces yo creo que, digo esto un poco de chistorete, pero también así ya neta, porque para construir esta tercera cultura tenemos que tener un lenguaje común y las matemáticas también son un lenguaje, ¿no? Entonces creo que hay que acercarnos, no digo que nos volvamos erdos o así un súper acá picudo, pero sí que entendamos cómo funcionan y eso creo que es como de las bases para acercarnos a una pedagogía de las humanidades digitales. Yo diría que es como una brecha que va más allá de las humanidades digitales y va hasta todas nuestras casas, porque en términos de gestión de contenidos digitales, porque mayormente en los proyectos de humanidades digitales las fuentes que trabajamos vienen de nuestros proyectos o nuestros trabajos y son nuestros archivos en nuestras computadoras, nuestras máquinas, nuestros servidores. Hay un campo que se llama Personal Information Management o manejo de información personal y tiene que ver con la gestión de archivos personales digitales. Yo creo que para crear como más conciencia con estudiantes y también profesores, podemos como ofrecer cursos dentro del marco de alfabetización de la información. Es que normalmente estos cursos se llevan a cabo dentro de las bibliotecas, pero puede ser como otra línea que ofrecemos de cómo gestionar como nuestros propios archivos digitales personales y eso nos va a hacer como el trabajo mucho más fácil en términos de entregar como un producto final de investigación. Muchísimas gracias, Silvia. Tenemos poco tiempo, pero abrimos, ¿no? Empezamos con Julio Ramírez, aquí al centro, jefe del Departamento de Biblioteca, Luis González. Muchas gracias. Víctor se adelantó a mi pregunta, que era acerca de esta reestructura para que la biblioteca o qué áreas son las que tendrían que aportar a una producción de documentos digitales, una generación de conocimiento en las humanidades digitales. Se adelantó un poco y acertaron de cierta manera Santiago y la doctora Isabel, pero yo todavía haría énfasis en esa pregunta porque a mí me cuesta trabajo todavía saber cuál es el cambio estructural o institucional que debe haber para que la academia se vuelva un poco a esta labor, la academia tenga estos espacios, se alcance esta articulación entre biblioteca, academia, informática y podamos generar este tipo de proyectos, ¿no? Todavía escudriñaría un poquito ahí para saber qué puede aportar como desde la experiencia académica la doctora Isabel. Y luego lo otro también, pues igual ha sido para mí aterrador, que toda la vida la historia en México ha sido la de la venta de nuestras colecciones. Bueno, la compra más bien porque hay quien ha comprado a muy buenos precios las colecciones mexicanas de autores y de colecciones temáticas muy importantes y que yo creo que están en muy buen lugar también en los países en los que se ha vendido, pero me aterra la idea de que no hay políticas nacionales que eviten o se anticipen al problema primero del resguardo de todo lo que se está produciendo. Me acuerdo que la Biblioteca del Congreso estuvo almacenando todos los twitters, creo que de los presidentes y todo el Congreso, entonces están preocupados, ¿no? Es una visión, es una política, bueno, ahorita no valdría la pena que los guarden, pero yo creo que en su tiempo
tiempo, es interesante cómo han tenido políticas de conservación y de preservación muy ambiciosas, muy amplias, pero es precisamente para evitar que sea tan aterradora esta visión futurista de que nos quedemos así como sin luz y sin datos. Entonces, primero sería como ahondar en esta pregunta, y lo segundo es un comentario acerca de si es lo que necesitamos, una especie de políticas como ha funcionado un poco para el acceso abierto, o definitivamente las instituciones tienen que generar sus propias directrices, sus propias normatividades, pues para hacerse de fondos, como lo estamos haciendo en la Biblioteca Luis González, que es la recopilación de fondos impresos, y después pues viene todo el trabajo, que es la digitalización y la producción de documentos. Mi nombre es Ana Gabriela Morales Ventura, y bueno, un comentario, se me hizo muy reflexiva toda esta participación de todos, muchas gracias, y reflexiva en el sentido de hacer la investigación, porque a mí me llama mucho la atención o me preocupa la investigación del tiempo, es decir, las relaciones sociales constantemente van cambiando, y si yo me enfrasco en una investigación que dure, no sé, 4 años, pero ahora en lugar de estudio ya presenta otra problemática, entonces la reflexión está en cómo aprovechar este instrumento que es inherente hacia las ciencias sociales, este instrumento de lo digital, ¿no? Es el reto como investigadora, cómo valoro el tiempo de la investigación y cómo aprovechar estos instrumentos para que sea una investigación que va acorde al cambio de las relaciones sociales. Gracias. Lástima que no tuvimos un espacio como más amplio de debate, hubiese sido más interesante, pero bueno, sobre todo porque generó un espacio supremamente amplio que yo creo que abarca demasiado, digámoslo así. Por un lado es bueno porque se entiende que es un campo complejo, que solo picar botones dentro de una computadora, sino que implica muchos elementos tras de él. Y pues yo voy como justamente al elemento principal, que es las instituciones académicas o las instituciones frente al reto digital, y esa brecha pues que existe entre la comprensión institucional de lo que implica lo digital y lo que se hace desde las humanidades digitales o en el trabajo en general. Y yo debo decir que a mí me causa un poco de temor que a veces lo que pueda hacer la institución, porque la institución pues tiene, digamos, dinámicas de poder que no siempre funcionan con la misma lógica, y a veces incluso puede ser que en el afán de la innovacionitis, afán por innovar, que hagan es crear más problemas. Por ejemplo, que le exijan a todos los proyectos de humanidades que en este momento tienen que tener un componente tecnológico digital, y eso ya es algo que está sucediendo, por lo menos en Colombia, con Colciencias, que prácticamente les están pidiendo un modelo de mercado, un modelo de proyectos, un modelo tecnológico, y muchas veces no se necesita, entonces lo incluyen a la fuerza. Claro, estamos dentro de un ambiente digital que involucra lo digital, que involucra eso, pero muchas veces eso, forzarlo, también genera una reticencia dentro del investigador, porque por ejemplo ya no funciona solamente decir, bueno, pues sí, utilizo un instrumento digital que es Word, utilizo mi computadora, pero tengo mis fichas en papel, entonces eso ya no funciona así, entonces tengo que aprender, entonces tengo que buscar a otro, y ahora ese programa no sirve, y es lo que uno escucha todo el tiempo de los investigadores, es eso, es como, ahora tengo que aprender otra cosa nueva, entonces ya no es Word, ahora tengo que aprender a hacer mapas, ya no tengo que hacer mapas, sino ahora es XML, y ahora entonces ya me estoy dedicando más a aprender cosas que a hacer mi trabajo en sí. También, digamos, es un campo de reflexión justamente esa brecha que hay entre la institución y lo que hacemos, digamos, a nivel macro, porque muchas veces en instituciones pequeñas es mucho más fácil relacionarnos con los directivos y demás, pero en instituciones mucho más grandes, o a nivel incluso de ciencia tecnología, por ejemplo, conversar con CONACYT, una cosa mucho más compleja que hacer que CONACYT entienda cómo funciona y cómo se puede dividir el gasto y cómo se puede dividir las estrategias, dependiendo de los problemas epistemológicos que cada uno busque. Entonces creo que ahí también hay un campo de reflexión, que no estoy diciendo que lo resolvamos aquí ni mucho menos, pero sí creo que hay un campo de reflexión importante también hay que trabajar, y que obviamente pues trabajando desde la academia pues hay un gran avance. Y el otro punto es como esa divergencia entre lo que es apabullantemente novedoso, una visualización puede ser apabullantemente novedosa, un mapa dinámico, mapa interactivo, pero a la vez también se convierte en un elemento bastante oscuro para saber cómo se llega a ese resultado. Y no digo que sea un efecto de las humanidades digitales o de lo digital, porque efectivamente es un fenómeno que se ha vivido durante todo el tiempo en las ciencias y sobre todo en las ciencias naturales, y que Bruno Latour lo trabajó incluso con el fenómeno con la idea del black boxing y con la idea de que hay esa caja oscura donde hay una alienación entre el producto y el investigador. También digamos que hay un campo ahí como de que nos están exigiendo una narrativa, o nos estamos exigiendo una narrativa que de una otra manera es muy novedosa y que es bastante lógica para ciertas personas, pero también es muy oscura en muchos sentidos. Hay redes que son ininteligibles, que es más difícil leer la red que leer un libro completo, por ejemplo. Son redes tan complejas que es imposible leerlas. Entonces también hay una ilegibilidad que está ahí, y eso va dentro del otro punto, es que el mundo digital, por su inmensidad, es ilegible. Es el sueño de Asimov, el sueño de Asimov era tener esa biblioteca gigante, el mismo sueño de Borges, que era esa biblioteca de Babel, pero es una biblioteca que es tan grande
grande que es imposible de leerla, o sea, puede uno caer por el abismo, como le pasa a los bibliotecarios de la Biblioteca de Babel, se cae uno por el abismo y no supo a dónde cayó porque es infinito, cada vez se produce más. Entonces también es justamente cómo explicar que estamos haciendo esa lectura y que lo que hacemos nosotros es en últimas hacer esa forma de lectura, y aún teniendo en cuenta que la cantidad de material analógico que es imposible que sea digitalizado, por ejemplo en archivos digitales y demás, es aún más difícil de leer. O sea, incluso ahora es más difícil de leer unos archivos, por ejemplo Pares, leer los portales de archivos españoles, es prácticamente ilegible, porque hay que buscar documento por documento. Asiste digital es más accesible, pero también es ilegible para la máquina. Entonces en ese sentido también hay como una dinámica, como que claro, tenemos una cantidad, un universo infinito de información, pero aún así tenemos otra cantidad importantísima de información que está siendo digitalizada, que no es legible a través de la máquina y que de buena manera tampoco es capaz de los usuarios, digamos, de a pie, de recuperar esa información. Muchas gracias, Jairo. La primera pregunta sobre reorganización, cómo reconcebimos la biblioteca. Por ejemplo, en referencia, tradicionalmente nosotros pues identificamos obras y las recomendamos, creamos guías temáticas, cosas al estilo. Seguimos haciendo eso, pero además de eso vemos los referencistas ahora como estamos tratando de ir a ese camino donde el referencista o la referencista es la persona que lleva a cabo proyectos de digitalización. O sea, la persona está enfocada en cierto tema y sabes que tu colección no es completa si no incluye estos temas, pero también identificaste que ciertas personas tienen esas fuentes, vas tras esas fuentes, entonces también está una especie de curaduría que empiezan a hacer para tener colecciones completas sobre ciertas temáticas y involucrarse en el desarrollo de los sistemas que podrían ayudar en acceder a esa información desde lejos. Adquisiciones igual, antes tradicionalmente la biblioteca compraba materiales, pero ahora la generación de contenidos permite otro tipo de adquisición de conjuntos de datos, por ejemplo. Igual la misma digitalización, trabajando conjuntamente con una persona que está en referencia para decir, bueno, cuáles van a ser los lineamientos ahora para la digitalización postcustodial que se enfoca Natalie, desarrollar esas políticas también. Y luego la organización, dado a que sí hay traslape en las funciones, los proyectos se están haciendo conjuntos, hacerla un poco más horizontal en lugar de vertical para llevar a cabo los proyectos. No necesariamente está una persona bajo una coordinación, sino los coordinadores ven los proyectos y las personas se involucran en distintos momentos. Bueno, nada más para añadir un poco, yo creo que sí estamos hablando, además de en el departamento editorial, creo que también se pueden como formar nuevas personas que pueden trabajar también sobre todo, por ejemplo, la digitalización, la creación de contenido, la creación de colecciones, de publicaciones. Yo estoy en la UNAM y los procesos para poder lograr que se haga, que se permita que se cambien las funciones de una persona dentro de una organización que se supone que se dedica a esto y no a esto, es sumamente problemático. Ese es un tema que no está relacionado para nada con la tecnología, sino más bien con cómo se mueven las políticas y las instituciones. Lo que sí es un hecho es que si no somos más dinámicos y podemos como pensar en que existen estos nuevos perfiles, poder responder a eso de una forma más rápida, pues vamos a seguir teniendo como ciertos rezagos importantes. De lo que hablaba de anticiparse a la problemática, creo que si bien hay otros países en donde lo han estado tratando de hacer, de todas formas no lo tienen resuelto. A veces, sobre todo con lo digital, es mejor llegar un poco tarde. O sea, esto es como la nota positiva, porque siento que he estado hablando como de los problemas, pero hay cosas como muy positivas. Las primeras personas que hicieron proyectos de digitalización, que empezaron en los 80s y en los 90s, como no sabían lo que estaban haciendo, finalmente es muy probable que tuvieron que volver a digitalizar muchos de sus materiales. Lo bueno de que nadie te dio presupuesto para digitalizar y entraste 20 años después es que ya los procesos ya están establecidos y entonces esa como inversión la haces en un momento muy oportuno. Si bien eso no significa que no tenemos que estarnos anticipando, creo que todavía hay como tantas cosas que no están resueltas que sería muy difícil como lograr tener una respuesta acertada hoy. Todo es muy inestable, ¿no? Y creo que también la digitalización ha permitido hacer algunas cosas que no se podían hacer antes, que me parecen muy positivas y muy interesantes, como por ejemplo las colecciones que han quedado dispersas
dispersas porque unas fueron a dar a una biblioteca y otros a otra. Estos como proyectos de digitalización que buscan reunir colecciones que quedaron dispersas por razones. Estoy pensando en particular, por ejemplo, en el proyecto de primeros libros, que justo lo que están tratando de hacer es, bueno, todos los primeros libros que fueron publicados en las Américas, que ahorita se encuentran en varios lados, tratar de hacer una plataforma en donde ya podemos como consultarlos todos en un solo lugar. Entonces ahí hay también como cosas interesantes y positivas de esta dispersión que en lo digital lo puedes. Quisiera abordar un par de temas que muy breves que tienen que ver con la cuestión, porque sí entiendo la angustia de Jaime cuando dice, bueno, es que este mundo digital que de pronto no necesariamente tenemos que involucrarnos y no sé qué. Y bueno, sí, por supuesto que podemos quedarnos. En el ámbito que yo trabajo, que es el que tiene que ver con procesos editoriales, no hay de otra. Al menos en la edición científica o académica. Todavía la edición, digamos, de creación literaria todavía tiene ciertas prestaciones en papel, pero la edición propiamente académica prácticamente toda está 100% mudada, por lo menos a los ámbitos híbridos. O sea, no hay nada que en publicación académica que siga siendo solo papel, ya todo es híbrido y te permite ciertas cosas. Me llama la atención lo que tú dices, que entonces de pronto está uno como perdido y se puede como perder entre tanta información, y yo digo sí, pero también permite otras cosas que a mí me parecen bien interesantes. Por ejemplo, todos los académicos hemos tenido esta angustia de que se tardan un montón en publicarnos, y cuando te mudas a la publicación 100% digital, se acaba esto de dentro de un año lo publicaré, porque ya hay un montón de revistas que se están mudando a esto que le llaman preprint o rolling pass, que digamos no te tienes que esperar a que se junten todos los artículos de una revista para que se libere. Las revistas van liberando los artículos, los van poniendo en línea conforme van estando listos, y es que eso francamente a mí sí yo lo prefiero. Ya a lo mejor dentro de 2 años me llega la versión en papel, pero por lo pronto mi texto ya empieza como a circular. Yo no quisiera ni decir que es como la gran panacea lo digital, pero tampoco como satanizarlo y decir que todo nos lo está complicando. Sí nos exige nuevas cosas en términos académicos y que toca poner sobre la mesa. Por ejemplo, existe producción científica en los dictámenes. O sea, cuando tú haces un dictamen, ahí hay una creación científica. ¿Quién se queda con eso? Existen ya proyectos que empiezan a difundir exclusivamente los dictámenes y que lo están vinculando a los famosos puntajes, que yo sé que a todo el mundo le interesa. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los textos rechazados. También hay ciencia en los textos rechazados. Y entonces también hay otros tipos de publicaciones que están interesados, por ejemplo, en difundir esos textos diciendo estuvo rechazado por esta razón, pero justo porque no sabes si en algún momento eso que, digamos, ese texto que fue rechazado, dentro de unos años va a significar la simiente de un nuevo proyecto de investigación o de, yo qué sé, de otras cosas. O todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las nuevas formas de medir la producción científica, que es la altmetría, que es todas estas métricas alternativas, que ya no es nada más el índice de citas o el factor de impacto, sino la altmetría en términos de cuántas veces facebookearon, tuitearon o instagramearon tus imágenes de investigación o tus textos, que yo sé que eso todavía en América Latina no funciona, pero en algunos otros países ya empieza a ser un elemento importante a ser tomado en consideración en la carrera académica de un profesor. Entonces, muchas de estas cosas se empiezan a modificar. A lo mejor queremos o no queremos entrar en eso, pero no podemos negar que están cambiando la forma en que hacemos ciencia. Sobre la primera pregunta, como de papel de bibliotecas y humanidades digitales, como ya hicieron notar ahí, no soy bibliotecaria, soy infiltrada, pero algo que me ha gustado muchísimo de ver el trabajo de cómo se hace trabajo en bibliotecas es que siento que ahí justo he aprendido lo que yo quería o soñaba que fueran las humanidades también. O sea, es sumamente colaborativo. Todos saben que va a haber un especialista de metadatos, hay otro especialista de preservación, hay otro especialista en sistemas y tienen que trabajar juntos para que las cosas salgan. Entonces yo creo que ese es como un papel de la biblioteca que puede enseñar estos modelos como hacia los humanistas, como que cómo le pueden hacer para trabajar juntos. También en ese sentido, creo que algo que me ha gustado mucho de la técnica en el Colme es que se hace como bibliotecario incrustado. Entonces, que salieran un poquito de su espacio tras bambalinas y como más hacer transferencia de tecnología justo en sus áreas de expertise. Y eso tiene que ver con la pregunta que hacían por acá Jairo, de, bueno, y es que entonces, ¿qué? Ahora tenemos que aprender a hacer un montón de cosas, ¿no? Ahora tenemos que aprender a trabajar juntos. No tiene un humanista que aprender a hacer mapas, aprender a hacer aprendizaje de máquina, minería de datos. Tiene que aprender a trabajar con otras personas que sepan hacer eso y tiene que aprender a comunicarse con esas otras personas. Yo creo que me vi muy corta en mi respuesta, o sea, como, hay que saber matemáticas. O sea, lo que me refería con eso es un poco una metáfora de hay que aprender a comunicarnos, hay que aprender a entender los otros lenguajes para poder trabajar en conjunto. Y una cosa que me gusta mucho decirles en los cursos de humanidades digitales, especialmente cuando se los doy a profesores o gente que ya es mayor, que no tiene que ser fancy. O sea, esa es también otra cosa que la gente cree que tiene que ser una visualización así, que se mueva y que, como tú dices, son estos espacios
espaguetis con boloñesa incomprensibles, de redes así que nadie puede leer, sino hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, pero que a veces incluso hasta tienen mejor impacto justo por su legibilidad. Algo que también me impresionaba mucho es que teniendo clases con 150 alumnos, todavía encargan trabajos individuales, algunos profesores. Tienes que leer 150 trabajos diferentes, en lugar de enseñar también en tus clases a que trabajen en conjunto. Algo que me gustó muchísimo de mi formación en Humanidades Digitales es que el proyecto final fue una edición digital, pero no fue una edición digital que cada quien hiciera un libro digital distinto. Todos tuvimos que hacer el libro juntos. Esa fue nuestra tarea y cada quien se dedicó de la parte que le salía mejor. Había un chico que el diseño le quedaba así y esa persona se encargó del diseño. A otros les quedaba el marcado bastante bien y entonces así, y teníamos que comunicarnos. Y eso creo que tiene que ver también con la pregunta ya del tiempo, de cómo optimizar tiempo, cómo estar a la altura de los cambios. Yo creo que la respuesta siempre es colaboración. No hay mejor manera. En la cuestión de la incomprensibilidad de las visualizaciones, a mí se me hizo bien padre ver cuando empezaron los estadísticos a utilizar gráfica, era una cosa nueva. O sea, ahorita ya todo el mundo ve una tabla de, ¿cómo se llaman estas, las de barras? Una gráfica de barras. Y no era algo que la gente entendiera. Y entonces hicieron un festival en la ciudad de Nueva York con las gráficas de barras por las calles, así como mostrando, esta es la nueva cosa y requiere cierta alfabetización, pero no creo que nos haga daño. O sea, no creo que nos haga daño aprender nuevas formas, como les enseñaba con el árbol de Porfirio en tiempos así, como dice ella, para que nos regresamos a Constantinopla, yo les estaba enseñando cosas del siglo XII, pero visualizaciones igual desde antes siempre han requerido, no sé, como alfabetización de lectura de gráficas, y eso creo que va bien, y si no hay que preguntar y hay que trabajar con otros. Yo quiero agradecer muy profundamente, pero muy profundamente a cada uno de los colegas que han aceptado venir hasta aquí a Zamora para todo esto. Muchas gracias y un aplauso.